Preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen sus lugares aquí y allá donde se encuentren. Muchas gracias. Gracias a Dios primeramente, nuevamente por la oportunidad que nos concede de estar con ustedes para exponer la palabra de nuestro Dios. A Él y a todos mis hermanos, que también hermanos con su gran esfuerzo y su talento también nos acompañan con las melodías, a nuestros hermanos de producción también. Gracias a todos ellos, que Dios les bendiga, y a todos ustedes también donde nos estén mirando, escuchando por este medio, aquí en Chicago, en todos los estados de Estados Unidos, Wisconsin, Minnesota, Indiana. Si se me pasa algún otro estado, señor, hermanos, pues también que llegue donde llegue esta transmisión, que Dios les bendiga. También en México, en Iguala, en Guerrero, en Puebla, Morelos. A todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Vamos, hermanos, a estudiar el tema que hemos titulado, hermanos, el juicio divino. La pregunta es, ¿por qué es necesario un juicio de parte de nuestro Dios? Cuando decimos divino es porque viene de parte de Dios. ¿Quién llevará a cabo este juicio? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Y cuándo se llevará a cabo este juicio? Tenemos, hermanos, primeramente quiero compartir con ustedes la definición de la palabra juicio. Primeramente quiero leer algunas de ellas, y la primera dice así: juicio, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. En su segunda definición también quiere decir estado de sana razón opuesto a la locura o delirio. Número 3, acción y efecto de juzgar. Número 4, cordura o sensatez, hombre de juicio. Número 5, pronóstico que los astrólogos hacían de los sucesos del año. Pues es otra definición de la palabra juicio. Y la número 7 o la 6 dice conocimiento de una causa en el cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Y de así, hermanos, hay otras definiciones, pero en la que creo que nos corresponde estudiar es en esta definición donde dice conocimiento de una causa en el cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Ahí aparece en la pantalla, muchas gracias. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, que se lleve a cabo este juicio divino por una causa, ¿verdad? Dice por el conocimiento de una causa, y en este caso, hermanos, pues ese conocimiento de causa precisamente, hermanos, pues es nuestro Dios. Quiero decir, hermanos, que Dios ha puesto en nuestro corazón una conciencia, hermanos. Ya de hecho la palabra del Señor dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Él, y esa imagen y semejanza, hermanos, pues significa, hermanos, la perfección con la que fue creado el hombre. El hombre fue creado justo, santo, perfecto, pero, hermanos, de allí que en una de las tentaciones que no pudo resistir, hermanos, pues esa imagen vino a deteriorarse, esa perfección, hermanos, se perdió. Y entonces, por esa causa, hermanos, es necesario que el hombre luche por recuperar, hermanos, esa perfección, esa santidad que perdió desde un principio, para que pueda, hermanos, entrar a la vida eterna. En realidad, hermanos, Dios no hubiera necesitado de que se hiciera un juicio o de que existiera la muerte, pero, hermanos, por causa del pecado es necesario que se lleve a cabo nuevamente pues un juicio, ¿verdad? Universal. En su momento se llevará a cabo para que cada uno de nosotros demos razón de sí, de nosotros mismos, de cuál haya sido nuestro comportamiento pues en esta tierra. Y no tan solamente para los seres humanos, sino también está siendo reservado un juicio también para Satanás y sus ángeles.
Bien, entonces, hermanos, quiero que leamos como introducción de nuestro estudio la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Vamos a leer que dice así. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así como están ahí, hermanos, en sus lugares. Leeré la palabra del Señor en el nombre de Cristo y dice así. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén. Esta es, hermanos, la declaración del apóstol San Pablo, verdad de que ya, hermanos, está decretado que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así es, entonces, hermanos, es la ley de Dios que, hermanos, los seres humanos tenemos un inicio, tenemos un origen, pero también tenemos un final, ¿verdad? Y que este final va a ser la muerte física, hermanos, aquí en este mundo, en esta vida pasajera que llevamos. Y después, hermanos, de la muerte se va a llevar a cabo el juicio. Por eso, hermanos, decíamos que el juicio no se lleva a cabo en el instante cuando uno muere. Ya se lleva a cabo el juicio. Cuando dice después el juicio, hermanos, esa parte de después tiene un lapso de tiempo que se llevará a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Acordémonos que en los estudios pasados decíamos que, hermanos, cuando el Señor Jesús venga, se va a llevar a cabo ese juicio de nuestro Señor Jesucristo, de todos los vivos y de los muertos. Pero, hermanos, también hay algunos versículos donde nos dan a entender que el juicio, hermanos, ya se está llevando a cabo desde ahora. Por fin, ¿cuándo se va a llevar a cabo el juicio? ¿Verdad? Hay un texto de la palabra del Señor que ustedes tienen bien conocido, que dice la Escritura, hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero más adelante dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que uno recibe ya la condenación el día de hoy. Bueno, también, hermanos, puede ser posible. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo el juicio? En el tiempo presente, cuando Jesucristo venga, o cuando sea el final del milenio. Bueno, es interesante, hermanos, entender esa parte, porque sí es cierto que el juicio, hermanos, de Dios se va a llevar a cabo en tres fases. O sea, se lleva a cabo en tres fases el juicio de Dios. Primera fase, segunda fase y tercera fase, hermanos, para ir entendiendo de qué manera se lleva a cabo el juicio de Dios. Es cierto, hermanos, que no podemos nosotros determinar a fondo, hermanos, quién se salva y quién no se salva, porque ese es el trabajo de Dios y de Cristo como jueces, para determinar quién se salva y quién no se salva. Pero de hecho, hermanos, nuestro Dios ha dejado el conocimiento a los hijos de Dios, a los seres humanos, para que, hermanos, de alguna manera ellos también se salven, hermanos, de la condenación eterna. Vamos a ir mirando, hermanos, algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios, del por qué, hermanos, es necesario que se lleve a cabo el juicio de Dios. Vamos a ver, hermanos, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En su segunda carta vamos a ver primeramente por qué es necesario, hermanos. Vamos a mirar segunda de Corintios, en el capítulo 5 de segunda de Corintios, hermanos. Dice así, versículos
del verso 7 en adelante, para que vayamos entendiendo, 2 Corintios 5, del 7 en adelante, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho, por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Así lo manifiesta el apóstol Pablo, que es necesario, hermanos, cuando dice ausentes o presentes, es, hermanos, porque en ausencia del Señor quiere decir que todavía no estamos en la presencia de Dios, estamos todavía, hermanos, en este cuerpo físico. Dice, ya sea ausentes o presentes, necesitamos serle agradables a Dios, de hacer a las cosas que a Él le agradan, porque si no hiciéramos las cosas que a Él le agradan, hermanos, tengamos presentes que dice el apóstol que es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Entonces, hermanos, ya está escrito que es necesario para que recibamos cada uno nuestro merecido o nuestro galardón según lo que hubiéramos hecho. Quiere decir entonces que, hermanos, todas nuestras obras van a ser juzgadas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque así dice las Sagradas Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo quien va a establecer ese tribunal. ¿Cuándo, hermanos, se va a llevar a cabo ese tribunal? Bueno, aquí lo acaba de decir, hermanos, que el Señor Jesucristo lo va a llevar a cabo, pero en estos momentos no está siendo llevado a cabo, sino cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a ver por boca de nuestro mismo Señor Jesucristo en San Mateo, vamos a ver capítulo 25, cómo el mismo Señor Jesucristo nos dice cuándo se va a llevar a cabo este juicio. San Mateo capítulo 25, dice el versículo 31 en adelante. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogistes, desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogistes, desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitastes. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos
o desnudo, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Aquí mismo el Señor Jesucristo, hermanos, es muy específico respecto al juicio venidero. ¿Y cuándo se llevará a cabo? Él mismo lo dice de su propia boca cuando dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas todas las gentes delante de él. Entonces es ahí donde se lleva a cabo, hermanos, el apartamiento, las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. A la derecha, hermanos, las ovejas que hicieron bien, y a la izquierda los cabritos, hermanos, que hicieron pues mal o no bien. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí en esta parte, una de las cosas por las cuales, hermanos, no podrán entrar a la vida eterna son aquellos hermanos que fueron inmisericordes. Son aquellos hermanos que fueron, como se nos predicaba la semana pasada, los impíos. ¿Qué quiere decir impíos? Son las personas que carecen de piedad, o sea, son impíos, inmisericordes, que no tienen piedad. Como la parábola del rico y Lázaro, aquel rico que, hermanos, no tenía piedad ni misericordia del pobre. Entonces, así, hermanos, cuando alguien tiene la posibilidad de ayudar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a cualquier persona, hermanos, que el Señor ponga en nuestro camino, y viendo su necesidad nosotros, hermanos, no le ayudemos con lo que él necesita, ¿verdad? Todo esto, hermanos, está siendo escrito en un libro para que, hermanos, cuando se llegue el día del juicio, la persona, hermanos, no pueda justificarse diciendo: yo no lo sabía, a mí nadie me dijo, o no me recuerdo. Porque es cierto, hermanos, que a veces se nos olvidan las cosas que debemos, pero no se nos olvidan a aquellos que nos deben. Curiosamente así pasa, pero las deudas, hermanos, sí se nos olvidan, propias. Bueno, entonces, hermanos, vemos que sí es importante obrar misericordia, tener piedad, hermanos, de aquellos que necesitan, de aquel que tiene hambre, del que tiene sed, del que está enfermo, del que está en la cárcel, de todos ellos, hermanos. Si nosotros obramos misericordia, todo ello, hermanos, nos va a ayudar para que en el día del juicio el Señor Jesucristo, cuando venga, hermanos, les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, pues es cierto que la palabra juicio de momento se oye pues muy feo, ¿verdad? Con temor, con miedo. Pero, hermanos, no debe de ser de miedo para aquel que obra justicia, pero sí para aquel que obra injusticia, hermanos, pues debe de temblar, ¿verdad? Al solamente la palabra juicio. ¿Por qué? Porque también si él se siente de alguna manera culpable, hermanos, el culpable, cuando ya, hermanos, le están haciendo un juicio, pues solamente ya está diciendo: a ver, pues cuántos años me dan de sentencia, o a ver si no la pena capital. Solamente está esperando eso. Y, hermanos, pero aquí, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, dice que todos los que, hermanos, obraron maldad, que no tuvieron piedad ni misericordia en sus obras, dice que van a ser echados, aquí dice: e irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, todo depende de cada uno de nosotros. La Escritura dice que el Señor Jesucristo pagará a cada uno según fuere su obra. Así que no hay injusticia en nuestro Dios,
sino que cada uno de nosotros recibirá lo que uno merece. Dice en otra parte de la Escritura, no erréis, dice, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso cosechará. Si sembramos bien, hermanos, cosecharemos la vida eterna. Pero si sembramos mal, hermanos, pues cosecharemos la condenación eterna y el tormento eterno, donde, hermanos, pues es el lugar de castigo, hermanos, para todos los impíos, para todos los pecadores, van a ser condenados. Bien, con esto, hermanos, entonces determinamos que el juicio se va a llevar a cabo cuando Cristo venga. ¿Y por qué razón, hermanos? Bueno, ya dijimos, hermanos, también comentamos, por la maldad del hombre. La maldad se ha multiplicado, hermanos, y la Escritura dice, el mismo Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y los tiempos, hermanos, cada día se acortan más, en el sentido de que, hermanos, el Señor ve que hay tanta maldad y dice la Escritura que si no fuere por causa de los escogidos, ninguna carne sería salva. O sea, hermanos, hay una causa por el cual también el Señor detiene ya el castigo, el juicio, porque hay algunos escogidos, ¿verdad? Que, hermanos, todavía falta que, hermanos, también acepten la palabra del Señor. En el mundo hay ovejas perdidas que, hermanos, todavía están extraviadas, y primeramente el Señor, ellos encontrarán el camino verdadero que los conducirá, hermanos, pues a la salvación y a la vida eterna. Bien, vamos, hermanos, entonces a seguir. Quiero comentar de que cómo se lleva a cabo el juicio en el tiempo presente en su primer fase, porque ahorita mencionamos la segunda fase, que va a ser cuando Cristo venga. Pero hay un juicio, hermanos, que también se está llevando a cabo el día de hoy. Por ejemplo, hermanos, mencionábamos que el Señor Jesucristo dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. En cierto modo, hermanos, también el juicio de Dios se lleva a cabo hasta el día de hoy, en el día presente. A manera de ejemplo, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, al apóstol Judas. Él nos da un ejemplo, hermanos, del juicio presente. Y hay otros versículos que leeremos en unos instantes. Pero ahorita vamos a ver al apóstol Judas. En el capítulo 1, que es un solo capítulo, dice Judas, versículo 7. Dice así, Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo, ¿qué cosa, hermanos? Sufriendo el juicio del fuego eterno. Esas ciudades, hermanos, donde nos enseña en las Sagradas Escrituras que ya se había corrompido, hermanos, el pecado, hermanos, ya había llegado también a la presencia de Dios, y, hermanos, había mucha fornicación. Desde allí, hermanos, eso de la homosexualidad o del lesbianismo, hermanos, ya es muy antiguo. Desde antes de Cristo, hermanos, desde miles de años ya se practicaba esas cosas horrendas, hermanos, abominables de parte de Dios. Acordémonos que cuando los ángeles llegaron, ¿verdad?, a Sodoma y a Gomorra, dice que, hermanos, los habitantes de aquella ciudad le decían a Lot, dice, sabemos que vinieron algunas personas a visitarte, sácanoslos para que lo conozcamos. Y cuando Lot les dice, hermanos, dice, no hagáis tal desacierto, dice, ellos han venido a mi casa, es verdad, a posar, dice, no les hagan ningún daño, dice, si ustedes quieren hacer cosas, pues miren, aquí están mis hijas mejor, pero con ellos no se metan. Y bueno, ellos, hermanos, estas personas pues eran
muy pecaminosas, muy malas, y les decían, pues ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos, porque tú has venido como extranjero y ahora tú quieres disponer aquí. Lo cierto es que, hermanos, la Escritura enseña, hermanos, que el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo y destruyó aquellas ciudades, hermanos. Entonces ellos sufrieron, como dice la Escritura, el juicio del fuego eterno. Esa ciudad, hermanos, fue juzgada. Porque, hermanos, la maldad ya había crecido en extremo, hermanos. Quisiera, hermanos, que leyéramos esa parte para que casi, hermanos, que lo miráramos a manera como que si estuviéramos viendo, hermanos, una película. Vamos a verla, hermanos, en Génesis. Vamos a ver esa lectura. Génesis está donde está Sodoma y Gomorra. Me parece que es el capítulo... Vamos a ver, 17, sí, por ahí está. Génesis, en el capítulo 17 o 19, también está en el 18. Génesis, vamos a leer capítulo 19, hermanos. Génesis, capítulo 19, versículo 12. Vamos a leer, vamos a adelantarnos un poquito. Dice así, Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y lo que les habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, hermano, le dijo, escapa por tu vida, no mires atrás. Nos saltamos al versículo 24. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró tras a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué se volvió estatua de sal, hermanos? Porque los ángeles le habían dicho, no miren atrás, escapen por sus vidas. Se recuerdan que el mismo Señor Jesucristo mencionaba, hermanos, esta escena en los días de Lot. Dice, acuérdense de los días de Lot. Dice, no miren hacia atrás, acuérdense de la mujer de Lot que se volvió estatua de sal. ¿Por qué, hermanos? Porque como hemos estudiado en esta mañana, hermanos, cuando se levante el gobierno mundial, o sea, la bestia, y tenga el poder, hermanos, tanto en lo religioso y político, pues va a perseguir, hermanos, a los hijos de Dios, como ya los persiguió en el tiempo pasado, los va a volver a perseguir. Y la Escritura menciona, hermanos, dice que muchos serán escandalizados y se van a entregar unos a otros. El padre entregará al hijo, el hijo al padre, y se van a delatar, porque unos van a querer seguir firmes, pero otros, hermanos, no van a poder resistir, porque, hermanos, van a sentir muy duro el hambre y van a querer, hermanos, pues comer. Y no tanto, hermanos, porque sea el hambre, sino que es por la falta de fe, hermanos, porque la prueba es para manifestar que hay fe en nuestros corazones.
Y muchos hermanos se van a manifestar la falta de fe y se van a entregar unos a otros. Y hermanos, van a retroceder atrás, van a darle las espaldas a Cristo, hermanos, a la doctrina. Entonces, por eso dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hermanos, que estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermanos, llegó el punto máximo, hermanos, en que ya, hermanos, no obraban ningún bien, puro mal, puro mal, puro mal. Y por eso, hermanos, el Señor nuestro Dios destruyó estas dos ciudades. Acordémonos también en los días del diluvio, hermanos, otro juicio que hizo el Señor nuestro Dios, donde dice, hermanos, que, hermanos, también los hijos de Dios participaron en este pecado, que viendo a las hijas de Dios que los hijos de los hombres, las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron mujeres de entre todas y fornicaban. Entonces, hermanos, dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucha, que los designios del corazón del hombre era de continuo el mal. Ya no había, hermanos, algún espacio, ¿verdad?, en su mente que hablaran cosas buenas o que buscaran a Dios. Llegó tanto al máximo, hermanos, que el Señor solamente encontró a Noé y le dijo que iba a raer a todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, le dijo que se creara ahí, hermanos, un arca para que se salvase él y su familia. Y acordémonos, hermanos, que cuando viene el juicio de Dios, muchas veces la gente no cree. Acordémonos que en los días de Sodoma, Gomorra y en los días del diluvio, la gente, hermanos, se burlaba de las amonestaciones que daba el Señor a través de sus santos profetas, a través de Noé y a través, hermanos, pues de los profetas. Entonces aquí vemos que la gente, hermanos, se burlaba. Dice, ¿cómo va a ser posible eso? Nunca hemos visto un diluvio, nunca hemos visto que caiga fuego del cielo. Y dice que parecía como que se burlaban. Eso, hermanos, todavía sigue hasta el día de hoy. Hay gente, hermanos, que cuando se habla del juicio de Dios, la gente se burla, la gente no cree, porque en toda su vida, hermanos, en su corta vida, hermanos, no ha visto algún juicio. Pero, hermanos, acordémonos que nuestro Dios es clemente, Él es misericordioso, Él es muy paciente, porque sabe, hermanos, que nuestra vida en este mundo es muy corta, hermanos, es muy corta, comparados, hermanos, a la eternidad. Y fíjense, comentando un poco acerca de el juicio que hizo Dios a Sodoma y Gomorra, dice que Abraham, hermanos, todavía hizo el intento de que Sodoma y Gomorra fuese perdonada. Dice, Señor, dice, pues vas a condenar también al justo con el impío. Dice, el juez de toda la tierra no hará tal cosa. Dice, ¿qué tal si hay 50 justos en la ciudad? Dice, ¿vas a castigar a la ciudad por 50 justos? Y el Señor dijo, si hubiera 50 justos, dice, no destruiré a la ciudad por amor de esos 50. Y meditó Abraham, dice, Señor, perdóname que te vuelva a preguntar, ¿y si hubiera 45? Por amor a los 45 no destruiré esa ciudad. Señor, ya comencé a hablar, dice, perdóname, dice, ¿y si hubiera unos 40 o 30? Dice, no la destruiré si hubiere 30, ¿verdad? Y si hubiere, pues 20, no. Pero, hermanos, no se hallaron esos justos, ¿verdad? Solamente, hermanos, se encontraba Lot y su familia. Pues de hecho, hermanos, pues los yernos, hermanos, se quedaron, se pensaban que se burlaba Lot. Dice, tú estás chanceando. Entonces, hermanos, no se encontraron muchos justos. Por tal motivo, hermanos, el Señor destruyó esas dos ciudades. Entonces vemos, hermanos, que en realidad es verdad que el juicio de Dios se manifiesta en esta tierra cuando, hermanos, la maldad se multiplica. Entonces, vemos que ya, hermanos, se han manifestado varios juicios. Pero quiero, hermanos, aclarar que estos juicios que se han llevado a cabo, hermanos, son solamente de una manera física. ¿Qué quiero decir? Que, hermanos, el Señor
les ha quitado la vida existente de este mundo. Pero acordémonos, hermanos, que se acerca el otro juicio de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que aún los impíos, hermanos, y los pecadores van a resucitar para que, hermanos, reciban ya sea su galardón o su merecido. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Es ahí, hermanos, donde ya viene a cabo la segunda muerte, porque lo que experimentaron Sodoma y Gomorra y los que murieron en el diluvio no fue la segunda muerte, sino la muerte primera, la muerte física. El Señor, hermanos, da tiempo a la persona para que reflexione, para que medite en sus caminos y diga: ¿qué estoy haciendo? No está bien lo que yo estoy haciendo. Voy a reflexionar, voy a cambiar, voy a practicar la justicia, porque lo que estoy haciendo no está bien. Dios le da esa oportunidad para que el hombre reflexione. Pero si no, hermanos, reflexiona y hace mal y multiplica su maldad, y en vez de reflexionar, hermanos, se corrompe más, entonces es por eso que el Señor, hermanos, les acorta su vida sobre este mundo y la persona muere. Hay un versículo que dice, no hagas mucho mal, ¿por qué morirás antes de tiempo? ¿Sí? Entonces a algunos, hermanos, se les acorta la vida a causa, hermanos, de su pecado. Bueno, entonces estamos mirando, vamos a ver otro versículo, hermanos. Estamos mirando acerca, hermanos, del juicio que se está llevando a cabo en el día de hoy. Fíjense, vamos a ver que también, hermanos, todas las personas, hermanos, ya sea buenas o malas, tenemos un tiempo determinado aquí en este mundo para que busquemos al Señor, hermanos. De no ser así, hermanos, pues vamos a morir. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo, me parece, 17. Vamos a seguir, hermanos, escudriñando la palabra del Señor, de cómo se está llevando a cabo este juicio. Miren, vamos a ver. En Hechos, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Hechos 17, 22. Dice así: Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen. Aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Empero Dios, verso 30, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice, hermanos? Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén.
Nos damos cuenta en esta lectura, hermanos, que el apóstol Pablo, yendo a Grecia, Atenas, miró, hermanos, mucha idolatría, hermanos. En ese tiempo pues estaba en su apogeo, hermanos, esa cultura, la griega y la romana. Predominaban, hermanos, por el politeísmo, por la idolatría. Y dice que Pablo, mirando uno de sus santuarios, miró esta inscripción: al Dios no conocido. Y él, hermanos, con astucia, les predicaba y les decía: a ese Dios que ustedes honran sin conocerle, a ese les vengo predicando yo. Así que les dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombres. Necesitado de algo, pues él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y ahí les predica el apóstol Pablo, diciéndoles, hermanos, que Dios les ha prefijado el término de su vida y también ha determinado, hermanos, que algún día van a comparecer ante el juicio, ante el juez, ante nuestro Señor Jesucristo. Dice que él, hermanos, pasó por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora denuncia a todos los hombres que se arrepientan, porque se ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Así que, hermanos, esta predicación de amonestación, de arrepentimiento, hermanos, es para todos los hombres. Aunque, hermanos, alguien en la ignorancia, quiero decir que ignore al verdadero Dios, pero, hermanos, en su corazón, fijémonos, ¿por qué tienen, hermanos, el sentir de adorar a otros dioses? Se ve, hermanos, que el hombre siempre ha sentido la necesidad de protección, hermanos, de un Dios. Ha sentido la necesidad a través del tiempo de que él tiene necesidad de adorar a un Dios. En todas las culturas, hermanos, paganas, siempre honraban a sus dioses. Pero, hermanos, Dios nunca los ha dejado del todo. Siempre ha puesto en su corazón, hermanos, un temor, ¿verdad? Para que se aparte, hermanos, del pecado. Aunque el conocimiento no sea del todo verdadero, pero siempre hay algo en el corazón del hombre. Vamos a ver, hermanos, una lectura que nos va a ayudar también a ir comprendiendo cómo el Señor lleva a cabo este juicio en los hombres. Si ustedes se recuerdan, hermanos, el caso de este rey en el libro del profeta Daniel, del hijo de Nabucodonosor, hermanos, vamos a ver, me parece que es Belsasar. Vamos a ver al profeta Daniel. Vamos a mirar, me parece que está en el capítulo 5 del profeta Daniel. Daniel capítulo 5, versículos, para irle comprendiendo del verso 1 en adelante, vamos a ver, y después vamos a saltarnos. Dice así el versículo 1: el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bueno, hermanos, sigue diciendo: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre y escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia:
cualquiera que leyere esta escritura y me lo mostrare su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro y en su cuello, y en su reino será el tercero, y en el reino se enseñoreará el tercero. Bueno, vamos a adelantarnos, hermanos, en el versículo. Sabemos, hermanos, que los reyes y los astrólogos y los magos no pudieron interpretar esta escritura, pero sí lo pudo interpretar Daniel. Y Daniel, hermanos, le declara, hermanos, esta escritura, y dice así. Dice el versículo 17 en adelante. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus presentes, dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería, engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él a que él quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes de tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y dado a los medos y a los persas. Amén. Aquí, hermanos, vemos la declaración del profeta Daniel. Si nos damos cuenta, hermanos, este juicio que hace nuestro Dios a Belsasar es justo. ¿Por qué? Porque, hermanos, él dice que cuando el profeta Daniel le interpretó la escritura, dice: tú sabías, eres hijo de tu padre Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor también, hermanos, se enalteció su corazón cuando tenía el poder y decía: yo he edificado esta Babilonia con la fuerza de mi poder y con mi gloria. Entonces él, hermanos, cuando se ensoberbeció, Dios lo hizo su entendimiento como de un animal, ¿verdad? Lo sacó de la sociedad y lo humilló hasta lo más bajo. Y dice: eso tú lo sabías, Belsasar, lo que le pasó a tu padre, dice, y tú no humillaste tu corazón para humillarte delante de Dios. Antes, al contrario, dice, has traído los vasos de la casa de Dios y has bebido en ella con tus concubinas, con tus mujeres, con tus príncipes, y no has humillado tu corazón. Además de esto, dice, has honrado a tus dioses de madera y de plata, de oro, que no ven, ni oyen, ni andan, pero no has honrado a aquel, ¿verdad?, que tiene la vida y el poder. Entonces, ¿qué es nuestro Dios? Dice, a Él no lo has honrado. Dice, miren, dice, al Dios en cuya mano está tu vida. Tu vida depende de este Dios, que es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. A Él no le diste gloria y alabanza. Y su padre, hermanos, Nabucodonosor, él, después de que el Señor humilló su corazón, él dijo después de esa experiencia: ahora alabo y bendigo al Dios de Daniel, al Dios de los cielos y de la tierra, porque Él es grande arriba y abajo, y humillar puede a los que andan con soberbia. Y sabiéndolo tú, Belsasar, no lo has hecho. Entonces dice, Dios
te ha pesado en balanza. Así dice, la declaración es: te contó Dios tu reino y ya lo rematado. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto. Este es, hermanos, uno de los ejemplos más grandes para que nos demos cuenta que todos los seres humanos, cuando digo todos, todos, religiosos, no religiosos, políticos, deportistas, artistas, todos, hermanos, de cierto modo están siendo pesados en esa balanza. Dios les da la oportunidad de vida para que busquen al Señor, como dice la Escritura, si en alguna manera palpándolo hallen. De hecho, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Él nos da respiración. Cuando respiramos, hermano, ¿acaso no nos llega en nuestra conciencia y decimos cómo es que respiramos, ¿verdad? Porque esa es la vida, y ese hálito de vida, hermanos, precisamente fue lo que Dios hizo cuando creó, hermanos, al primer hombre. Dice que Él alentó soplo de vida, sopló en la nariz de este Adán, y ese soplo, hermanos, permanece hasta el día de hoy, cosa que si nos hace falta ese soplo de vida, morimos. Así que, hermanos, somos parte de Dios también, somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué, hermanos, no buscar al Dios verdadero? Y el Dios verdadero es aquel que hizo los cielos, la tierra y la mar. Entonces, hermanos, esta es para que meditemos que nadie, hermanos, pues se va a quedar sin juicio. Dios no hace excepción de personas, a reyes, a gobernadores, a todas las personas, a políticos, a libres, esclavos. El Señor, hermanos, les da tiempo y oportunidad en esta vida para que busquen al Señor, porque ha determinado un día en el cual ha de juzgar con justicia a todos los hombres. Así que, hermanos, es el momento de buscar a Dios en este tiempo, ahora más que nunca. Pero si alguno, hermano, se burla y no crea la palabra, hermanos, de hecho ya la sentencia está, hermanos, para los impíos, para los incrédulos, para los pecadores. Bien, entonces, hermanos, vamos a seguir adelante, el tiempo apremia. La iglesia, hermanos, de igual manera, ustedes conocen este versículo. Hay más textos que vamos a mencionar, pero vamos a resumir también por causa del tiempo. Sabemos que, hermanos, hay más que podemos hablar de todo ello, pero vamos a ir resumiendo. Quiero decir, hermanos, que vamos a hablar, hermanos, de la tercera fase. Esta fue la primera fase, la segunda fase va a ser cuando Cristo venga. Pero en la tercera fase, hermanos, vamos a ver ahora Apocalipsis. Vamos a ir viendo otros versículos. Antes de Apocalipsis, ya que estamos en Daniel, mis hermanos, antes de Apocalipsis, vamos a ver aquí mismo al profeta Daniel, hermanos, en el capítulo 7. Ya de hecho, hermanos, se hace mención del juicio de la tercera fase, que podemos mencionarlo como el juicio final. Acordémonos, estamos llevando a cabo el primer juicio, ¿verdad? En su primera fase, el día de hoy, pero después, cuando Cristo venga, se determinará quién entra a la vida eterna y quién se condena. Pero hay otro juicio final, hermanos, al final de los 1000 años, vamos a verlo. Aquí mismo en Daniel capítulo 7, hermanos, Daniel capítulo 7, versículo del 8 en adelante. Daniel 7, del 8 en adelante. Dice así: estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué más, hermanos? Si pueden leer allá. El juez se sentó. ¿Y qué pasó? Y los libros se abrieron. A este juicio, hermanos, se llama el juicio final, cuando se sienta, hermanos, el Padre Celestial para juzgar a toda la humanidad. Y fijémonos, hermanos, que no dice el libro, dice y los libros se abrieron.
Entonces el profeta Daniel, hermanos, también en esta visión ve el juicio final, hermanos, al final de los 1000 años. Ahora vamos a ver en Apocalipsis, ahora sí, ahora el apóstol San Juan también ve esta revelación, hermanos. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, dice así. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, del 10 en adelante, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Este juicio, hermanos, es conocido como el juicio final. Ya no hay más, es el último. Por eso se le denomina como el juicio final. No es el juicio presente ni en el juicio milenial de Cristo, sino es el juicio final cuando el Padre, hermanos, lleva a cabo este juicio eterno, donde, hermanos, la bestia, el falso profeta, Satanás, hermanos, acuérdense que durante los 1000 años Satanás es atado, pero después dice que es desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué es desatado Satanás? Para engañar a las gentes. ¿Y logra engañar a las gentes? Sí, logra engañar a muchas gentes después, hermanos, de los 1000 años. Entonces va a existir todavía, hermanos, el pecado, y la muerte todavía, pero cuando, hermanos, se siente el juez de toda la tierra sobre el trono, dice, hermanos, que todos los muertos van a los sepulcros, hermanos, y el infierno va a dar sus muertos, el mar también, hermanos, y van a ser juzgados según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y es ahí, hermanos, donde se lleva a cabo el juicio final, pero acordémonos que va a ser para aquel entonces, después del milenio. Lo que nos debe a nosotros, hermanos, despertar la atención es el día de hoy, porque el día de hoy, para todos los que vivimos, es nuestra única oportunidad de agradar a Dios para, hermanos, resucitar para vida eterna y no ser, hermanos, lanzados a ese lago de fuego. Bueno, vamos a ir terminando, hermanos. Quiero que vayamos leyendo otros versículos en Eclesiastés. Vamos a ir terminando. Eclesiastés capítulo 11, hermanos. En su momento, hermanos, en otra ocasión seguiremos hablando también más al respecto, ya que el tema, hermanos, pues es extenso. Eclesiastés en el capítulo 11 dice, hermanos, a manera de meditación para cada uno de mis hermanos, para mis hermanos jóvenes, que, hermanos, estamos viviendo el día de hoy. Pongamos atención, hermanos. Esta palabra, hermanos, pues es verdadera. Dice así Eclesiastés capítulo 11, versículo, del versículo 9, así. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos,
mas sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué pasará, hermanos? Te traerá Dios a juicio. Hermano joven que escuchas la palabra del Señor, esta palabra es para ti, y no tan solamente para ti, es para todos los seres humanos, también para todos los que escuchamos este mensaje. Hermanos, si pensamos, hermanos, que esto no va a ser cierto, que es un cuento, hermanos, tomemos muy en serio, hermanos, esta situación, porque un juicio se avecina. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón. Si tú quieres, hazlo, eres libre. Tú tienes la libertad, tú tienes el libre albedrío de decidir si vivir conforme a la condición de este mundo, en los placeres, en los vicios, ¿verdad? En el ocio, hermanos. Entonces, si quieres, hazlo. Nada más no te olvides que hay un libro de memorias que se está escrito, y en aquel día se te recordará, para que no digas que Dios es injusto, que tú no lo sabías. Todas nuestras obras están siendo escritas, y en algún momento de tiempo, hermanos, dice la Escritura, nos traerá Dios ¿a qué? A juicio. Sabe pues, hermanos, que la situación sí es seria. Ya para finalizar, hermanos, invito a todos que ahí en su casita nos pongamos de pie, y aquí también los que gusten, hermanos, en el capítulo 12 de allí mismo, Eclesiastés, con estas palabras que finaliza el mismo sabio Salomón, hermanos, el que tuvo la experiencia también cuando en cierto tiempo, hermanos, se alejó de Dios. Dice así ahora y recomienda a todos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios, y con este versículo finalizamos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Vamos a dar lectura todos juntos. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Amén. ¿Cómo escapar, hermanos, del juicio del fuego eterno? Temiendo a Dios y guardando ¿qué? Sus mandamientos. Es la manera que podemos escapar del juicio de Dios, hermanos. Porque Dios traerá toda cosa oculta, buena o mala. Hay cosas, hermanos, que hacemos detrás, ¿verdad?, de nuestras vidas, y decimos, pues el hermano no ve, Dios no me ve. Dios ve todas las cosas, hermano, y Dios traerá en su momento toda cosa oculta, buena o mala. Hermanos, vivamos con amor y con temor y reverencia a nuestro Padre Dios, y ahora más que nunca busquemos su rostro, hermanos, porque se acerca ese día en el cual hemos de dar cuenta a cada uno de nosotros. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos, y paz a vosotros.